Hola chicos, bienvenidos. Vamos a hacer nuestra oración inicial para que podamos entrar de lleno al tema que vamos a tratar el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos esta sesión de catecismo del día de hoy. Te pedimos que nos ilumines, que nos acompañes y que tanto la Virgen María como San José nos estén acompañando el día de hoy para los temas que vamos a ver. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, pues el tema que vamos a ver hoy es súper interesante porque nos va a permitir ver cómo Jesús fue un niño como ustedes, fue un hombre, un ser humano, como cada uno de nosotros. Fíjense bien, el Mesías prometido de Dios que vino a la tierra a salvarnos, nació en una familia, ¿sí? No llegó así como de la nada, bajó del cielo y ya siendo adulto, no, sino que nació en una familia. Jesús fue un niño como tú. Vivió y creció en una familia como tú. Seguro recuerdan los nombres de los papás de Jesús. ¿Sí? ¿Ya te acordaste? Exactamente, José y María. Ellos fueron los papás de Jesús y juntos formaban la familia de Nazaret. En familia, Jesús aprendió lo necesario para vivir. Aprendió a hablar, a caminar, a convivir con otros y a jugar como cualquier niño. Aprendió las responsabilidades de un hijo y el oficio de su padre. Aprendió la fe de su pueblo y aprendió de José y de María a amar a Dios. Ellos fueron la primera escuela de Jesús, donde él se convirtió en un niño de bien y posteriormente en un hombre de Dios. Como buenos padres, José y María cuidaban de Jesús cuando él se enfermaba. Se esforzaban y trabajaban para que no le faltara lo necesario para vivir y seguramente también jugaban con él. José era carpintero, y Jesús ayudaba y aprendía de él en la carpintería, mientras María cocinaba en casa. Como era costumbre en su época, los hijos ayudaban a las mamás moliendo el trigo o llevando agua del pozo. En tu familia, ¿cómo ayudan los hijos a sus papás en las labores de la casa? Piénsalo, ¿tú cómo ayudas a tus papás en las labores de casa? Porque Jesús seguro que ayudaba a su mamá con lo que hacían los niños en esa época. Entonces, anota en una hoja o en tu cuaderno con qué labores ayudan los hijos a sus papás en tu casa. Puedes pausar el video en lo que lo haces y despausarlo en cuanto termines. Jesús creció en el ambiente de una familia judía de su tiempo. Sus padres oraban como judíos piadosos e iniciaron a Jesús en la fe del pueblo. José, como todo padre judío, era el responsable de enseñar a Jesús la historia de sus antepasados. Fieles a sus tradiciones religiosas, la familia de Jesús iba todos los años en peregrinación a Jerusalén para la Pascua. Era una familia piadosa que observaba la ley, tal como lo prescribía la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, como lo que es la Biblia para nosotros. Eso es la Torá para los judíos. Y bueno, realmente es parecida en cierta forma porque tiene casi todos los libros del Antiguo Testamento. Los profetas, por ejemplo, todo eso sí lo tiene, pero no tiene nada del Nuevo Testamento. Los niños debían ser formados paso a paso en los mandamientos de la ley de Dios. La asistencia a estas peregrinaciones era parte de esa formación, lo que nos demuestra la religiosidad de la familia de Jesús. Y eso lo podemos encontrar, yo creo que a ti ya te sonó un poquito eso que te estoy diciendo, que ya lo has escuchado. Pues sí, eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. Si no tienes tu Biblia a la mano, ponle pausa al video y corre por ella porque vamos a buscar una cita bíblica. Fíjate bien. En el Evangelio de San Lucas, nos vamos a ir al capítulo 2, versículos del 41 al 52. Y dice así: sus padres iban cada año a Jerusalén, se refiere a los padres de Jesús.
Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Estos creían que iba en la caravana y al terminar la primera jornada lo buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, no solo escuchándolos, sino también haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban sorprendidos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron asombrados, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. Entonces, si se fijan, en la Biblia nos narra esto que conocemos como el niño perdido y hallado en el templo, que es el quinto misterio gozoso, ¿verdad?, del rosario. Entonces, ellos eran judíos que cumplían con la ley como Dios lo pedía. Entonces, y como en toda buena familia, también había reglas que Jesús debía obedecer. Dice el Evangelio de Lucas, como acabamos de leer, que vivía obedeciendo a sus padres, mientras iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? Lo acabamos de leer ahorita. A ver, quiero que piensen un poquito. ¿Por qué creen que Jesús obedecía a sus padres? Anoten su respuesta en su cuaderno o en su hojita, por favor. ¿Ya? Si no, acuérdense que pueden pausar el video. ¿Qué creen que significa que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia? Así con sus palabras, ¿qué creen que significa? Tercera pregunta, ¿ustedes obedecen a sus padres? Sean honestos. Y por último, ¿por qué será importante que los niños obedezcan a sus padres? ¿Sí? Entonces, esas 4 preguntas hay que contestarlas en su hojita o en su cuaderno, por favor. Fíjense, qué importante saber que Jesús obedecía a sus padres. Y no lo hacía por miedo, sino porque los amaba y descubría que ellos buscaban su bien. ¿Sí? No los obedecía porque lo fueran a castigar, sino porque los amaba mucho. La obediencia que practicaba Jesús como hijo le fue formando como persona de bien. Cuando el Evangelio nos dice que crecía en sabiduría, estatura y gracia, quiere decir que Jesús iba aprendiendo lo necesario para desarrollarse en familia y en sociedad. Conforme avanzaba en edad, además de crecer en su relación con Dios, sintiéndolo y sabiéndolo su Padre, y aprendía de una madre que amaba a Dios. María, como nos dice el Evangelio, meditaba todo en su corazón. ¿Se acuerdan que ahí decía, no? También Jesús aprendía de un padre que escuchaba a Dios y confiaba en él, ¿sí? Porque como ya dijimos antes, José era un buen padre judío. Lo que pasaba en Jesús mientras crecía en estatura física, también pasaba en su espíritu. Por eso creció en sabiduría y gracia. Jesús llegaría a ser un gran hombre, porque desde pequeño supo ser un buen hijo. Entonces, si quieren ser grandes hombres o grandes mujeres, deben ser grandes hijos, grandes hijas. ¿Sí? Buenos como Jesús. En la familia de Nazaret, Jesús se ejercitaba en la perseverancia, la disciplina, la responsabilidad, la entrega. Esto es, en las virtudes, ¿verdad? Aprendió a escuchar, a respetar, a compartir, a perdonar, a ser sensible a las necesidades de los demás y a mirar a las personas con compasión. Aprendió a mirarlos como hermanos. Jesús creció obedeciendo lo que sus padres le enseñaban. Los amaba, respetaba
y cumplía sus responsabilidades como niño. Es cierto que con frecuencia seguir lo que nos enseñan nuestros padres nos cuesta trabajo, pero cuando obedeces y sigues sus buenas enseñanzas, vas convirtiéndote en un mejor hijo y preparándote para ser una mejor persona. Además, al obedecer colaboras para que tu familia se haga más fuerte, más unida y el amor crezca en ella. Nosotros, al igual que Jesús, nacimos en una familia, y aunque a veces la convivencia no es fácil, en ella podemos aprender unos de otros y crecer no solo en estatura, sino como Jesús, en sabiduría y en gracia. ¿Cómo? Pues escuchándonos, ayudándonos, respetándonos, obedeciendo, expresando el amor que nos tenemos, perdonándonos, haciendo oración juntos y también divirtiéndonos. Tener una familia es un gran regalo de Dios para crecer. Al igual que nosotros, Jesús pasó muchos años de su vida haciendo esas pequeñas cosas de todos los días junto a su familia en Nazaret. La Biblia dice que se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. ¿Qué querrá decir esto? ¿En qué se parecería la vida de Jesús a la de nosotros? ¿Tú crees que Jesús también se cansaba y se sentía triste y contento y emocionado, frustrado, así como tú a veces te sientes? Pues sí, Jesús tuvo una vida ordinaria como la tenían las personas de su pueblo. Esas actividades que platicamos al inicio también las vivió Jesús, ¿sí? La vida en familia, estudiaba, trabajaba, descansaba. Participó de la instrucción religiosa de su pueblo desde pequeño, como lo están haciendo ustedes con la catequesis, en un lugar llamado sinagoga, que servía además como escuela para niños y jóvenes. Él disfrutaba del tiempo libre y participaba en los juegos tradicionales de su comunidad también. Entonces, como ya vimos, Jesús aprendió a trabajar el oficio de su padre, tal como hoy sigue ocurriendo en muchos lugares de nuestro país. Después de trabajar, regresaba a casa y convivía en familia. Durante 30 años de su vida, vivió una vida común sin que nada espectacular ocurriera en ella, pero descubriendo la presencia de Dios en todo lo que hacía. Estas experiencias sencillas que vivía día con día lo preparaban para la misión importante que le tocaría realizar cuando llegara adulto. Jesús amó como nosotros amamos, también sufrió como nosotros sufrimos. Sintió hambre, sed, cansancio, sueño. Tuvo sueños y deseos como nosotros los tenemos. Experimentó miedo y angustia como nosotros lo experimentamos. A ver, ¿se acuerdan de un momento en el que Jesús haya tenido miedo o angustia? Así es, en la oración en el huerto. En su Biblia pueden buscar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 46. Fíjense bien, dice: Después salió y fue, como de costumbre, al monte de los olivos. Esto es después de la última cena. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar ahí les dijo: Oren para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue donde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿Cómo es que están durmiendo? Levántense y oren para que puedan hacer frente a esta prueba. Entonces, aquí nos narra un momento en el que Jesús sintió angustia, ¿sí? Porque también era humano como nosotros. Por todo esto podemos sentir cercano a Jesús, pues Él conoce lo que vivimos y sentimos. Él entiende lo que nos hace felices y lo que nos entristece. Conoce las angustias y problemas de nuestra vida cotidiana, pues Él también las vivió. Mientras crecemos, hay muchas cosas a las que nos vamos acostumbrando. La vida en familia, asistir a la escuela, descansar, jugar con los amigos, hacer los deberes de casa.
Jesús nos enseña que las cosas sencillas del día a día son importantes y vale la pena disfrutarlas y vivirlas con alegría, haciendo cada día lo que nos corresponde. Pensemos que esto nos prepara como a un atleta para los grandes retos de la vida. Jesús nos muestra que eso que es tan repetitivo en nuestra vida cotidiana va construyendo las personas que seremos cuando lleguemos a ser mayores. Y al igual que Él, llegará el tiempo en que viviremos una gran misión. Para conocerla debemos estar muy atentos y así descubriremos que Dios nos prepara y acompaña en las cosas sencillas de todos los días. Fíjense qué interesante, Jesús vivió 33 años y de esos 33 años, 30 años llevó una vida ordinaria. ¿Sí? Vivió en familia, se dedicó a ayudar a su papá en la carpintería, iba a la sinagoga, aprendió muchísimas cosas, ¿sí? Él también estudiaba. Entonces, nosotros también podemos vivir como vivió Jesús durante esos 30 años de su vida. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo lo que tenemos que hacer con alegría, tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Nuestros deberes, la tarea, no sé, rezar en familia, las diversiones, jugar, todo eso lo podemos hacer extraordinario. Eso que es ordinario lo podemos hacer extraordinario si lo hacemos con alegría, si lo hacemos con amor y sobre todo si se lo ofrecemos a Dios. ¿Cómo es esto de ofrecérselo a Dios? Bueno, tú antes de empezar a jugar le puedes decir, Señor, te ofrezco este juego por amor. Antes de, no sé, lavar los trastes, si te toca hacer eso para ayudar en tu casa, puedes decirle, Señor, te ofrezco lavar estos trastes, aunque no me gusta, por amor. Y así todo lo que hagamos lo podremos hacer por amor y ofreciéndoselo a Dios. Y como les decía, así haremos extraordinario lo ordinario como lo hacía Jesús. Muy bien, chicos, vamos a finalizar nuestro video del día de hoy con nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido conocerte un poco más, seguir aprendiendo de ti y de cómo podemos ser como tú. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos, a ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos estudiantes, así como lo fuiste tú cuando eras niño. Te pido que me ayudes a seguirme preparando, que me ayudes a seguir conociéndote para así poder ser como tú quieres que sea. Y terminamos nuestra oración diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, nos vemos en el próximo video. Bye bye.